Creo que ya. Listos. Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que fue creado para el crecimiento y también para un poco ir, conceptualizando y ir descubriendo que son varios temas, ¿no? Como el tema del día de hoy, que es un tema que, como lo había planteado la vez anterior, no es un tema que se escucha mucho en este tiempo, pero que sí en realidad está causando muchos problemas, muchos conflictos. Entonces, es por eso que hemos decidido hablar acerca de este tema. Para esto quiero darle la bienvenida a Tatiana Libe, que es nuestra directora ejecutiva, es consteladora familiar y terapeuta de pareja. Quiero darle también la bienvenida a la doctora Catalina, que es psicóloga clínica con una maestría en género y a la vez es especialista en drogodependencias. Bienvenidas, chicas. El tema del día de hoy es los mitos acerca de las drogas. ¿Cuáles son estos mitos? Y quiero, antes de iniciar acerca de los mitos, doctora, quiero que un poco nos diga qué son las drogas o cuál es el concepto de las drogas. Hola, ¿cómo están? A todos y Hola. todas las personas que nos estén acompañando. Bueno, otra vez yo creo que en general hablamos de forma muy general la vez anterior, la semana anterior, el día sábado, en lo que tiene que ver con la intervención terapéutica en el consumo de drogas y más en esta cuarentena. Entonces, la idea yo creo que de esta sesión y de otras posteriores que podamos tener es ir conociendo cuáles son las características de cada droga y también del consumo problemático de cada una de las drogas, al menos de cada uno de los tipos de drogas, para que si es que las personas tienen un familiar cercano que está conviviendo con ustedes en este momento, que tiene este problema, ustedes lo puedan identificar y fácilmente puedan buscar ayuda. ¿Ya? Entonces vamos a retomar el concepto que dijimos la vez pasada, que era que droga, de acuerdo a la OMS, es cualquier sustancia que el ingreso en el organismo va a generar cambios a cualquier nivel, sea emocional, sea fisiológico y sea cognitivo. ¿Ya? Este es el concepto que se utiliza en la actualidad y en este sentido las drogas más conocidas son el alcohol en primer lugar, le sigue el cannabis, que en el 2016, de acuerdo a una investigación que hizo la OMS, fue la droga más consumida, ¿ya? Sin embargo, sigue siendo más popular el alcohol. También tenemos otra droga muy conocida que es la cocaína. Y bueno, tenemos drogas que se utilizan menos, sí, sobre todo aquí en el contexto ecuatoriano, que sin embargo van alcanzando como cada vez niveles más alarmantes de consumo, como los opioides, ¿sí? Y otras de consumo más esporádico por su dificultad para poder conseguir estas drogas. Son algunas drogas sintéticas, eh, entre, entre creo que las más importantes. Y entre esas las anfetaminas que actualmente se consumen con cierta regularidad en algunos contextos sociales. Eso básicamente. En general, yo creo que Mi uno querida de los Cata, mayores mitos... sí, te preguntaba y te quería preguntar porque se me viene, cuando hablamos de drogas y topamos el alcohol, como que el alcohol viene a remover esto de, el alcohol es una droga realmente basada en el concepto que acabas de dar, ¿el alcohol se le considera una droga? Pues sí, y te voy a explicar por qué más bien es que a lo largo del tiempo ha habido esta duda y ha habido este primer mito que es de que o no es droga o es una droga distinta y con menos efectos tóxicos que otras drogas. Y esto tiene que ver muchísimo con los usos que se le ha dado y con el contexto histórico que ha rodeado el consumo o los consumos de alcohol. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Por ejemplo, en 1920, entre 1919 y 1920, en los Estados Unidos,
se empezó a prohibir el consumo de alcohol. Pero como se generó un mercado negro muy grande alrededor del consumo de alcohol, entonces se lo volvió a liberalizar. Y esto generó, por ende, que haya una campaña de parte de las personas que estaban involucradas en la producción de alcohol y en la venta de alcohol, de que era una bebida no nociva y de que por lo tanto no era una droga. Y en tanto, mientras esto iba pasando, también habían otras drogas que iban apareciendo, drogas algunas sintéticas y otras drogas naturales también, que iban apareciendo e iban tomando más fuerza, sobre todo en contextos anglosajones, y entonces esto hizo que el alcohol se vaya popularizando, ¿ya? Mientras las otras drogas se iban volviendo como drogas que estaban criminalizadas o relacionadas con comportamientos más delictivos. Entonces, también el consumo de alcohol y el concepto que tenemos actualmente del alcohol tiene muchísimo que ver con todos estos usos que se le fue dando en el tiempo al alcohol. Recuerda que previo a esto, porque ahorita yo estaba hablando un poco simplemente de los usos más modernos del alcohol, pero previamente, si hablamos de algunas culturas anteriores, hablemos de los griegos, hablemos de los romanos e inclusive de tribus y de culturas anteriores, nosotros encontramos que al alcohol se le da un uso básicamente ceremonial y mágico, ¿ya? Inclusive cuando los conquistadores vienen a América, ¿ya? Se encuentran acá con que hay algunas bebidas que se fermentan, ¿ya? Porque de hecho el alcohol la base es la fermentación, y entonces se encuentran que los nativos pues utilizan ciertas bebidas fermentadas, ¿sí? Y mientras en Europa también habían muchas bebidas como el vino, por ejemplo, y luego el aguardiente, que también venían de la fermentación y que se los utilizaban muchísimo, básicamente en contextos festivos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en el caso de los griegos, en los dionisiacos, en las fiestas que eran en favor del dios Dionisio, ¿ya? Qué sé yo, en los romanos, igual en relación o en función del dios Baco, que básicamente tenía el mismo concepto que para los griegos. Y entonces, en general, pues había otro concepto cultural del consumo. Ahora este consumo fue teniendo como una evolución, ¿ya? A eso le tenemos que también integrar el hecho de que ahora ya tenemos más conocimiento científico sobre los efectos del alcohol en el organismo, y entonces por todo eso, por todos esos cambios que se producen durante la intoxicación, que es la borrachera, posterior a esta y en el consumo crónico, es decir, en el consumo de mediano y largo plazo, tanto a nivel fisiológico, muchas veces cambios estructurales, otras veces cambios no estructurales, y el deterioro que puede ir generando en las distintas esferas de la vida, entonces evidentemente acaba siendo parte de todas estas drogas que al fin y al cabo son tóxicas, nocivas, y que van a generar en el individuo, dependiendo de la dinámica de consumo, inclusive una dependencia. Claro, incluso aportando un poco a lo que decía doctora, incluso en la actualidad hay nacionalidades indígenas de la Amazonía que utilizan plantas que en este caso son alucinógenas para, bueno, desde el contexto de ritual, ¿no? A la vez, incluso, bueno, podemos ver lo que también ha habido casos que se han usado como de forma recreativa, y esto ha traído consecuencias muy graves, como por ejemplo el tema de la ayahuasca. Dependiendo de la personalidad, la ayahuasca puede causar una psicosis permanente en una persona, si es que la personalidad de la persona conecta con el tema de los alucinógenos. Entonces, esto también lo podemos ver ahora, pero incluso y ahora con el alcohol, viene trayendo esto desde hace años, y nuestra cultura en realidad consume mucho licor, nuestra cultura en realidad, porque en toda ocasión es mezclado el licor. En realidad, es como ir buscando excusas para que el licor como tal, ya que es una droga legal,
se la pueda ir mezclando en todo, en cumpleaños, en emociones de tristeza, de alegría, de euforia. Entonces, muchas veces hay mucha resistencia para entender que también el alcohol tiene, es muy grave el consumo de alcohol en la actualidad. Entonces, es un poco para aportar lo que usted dijo también. Verás, en general el alcohol, al igual que la mayoría de otras drogas, en primera instancia siempre están relacionadas a la vinculación social. Es decir, yo utilizo el alcohol más que otras, sobre todo en inicio, sí, para relacionarme con otras personas. Entonces, a partir de ahí se va creando y se va consolidando esta creencia de que el alcohol permite realizar mejores y más cercanas relaciones sociales, ¿no? Que me facilita amistades, que me facilita negocios. Yo recuerdo de un paciente de hace algún tiempo que él decía que él no va a dejar de consumir alcohol porque sus mejores negocios los había cerrado o los había logrado a través del alcohol, por ejemplo. Evidentemente esto no era cierto, pero creencias como estas son las que sostienen este consumo que hace que la gente llegue a un tratamiento muchas veces ya en periodos tardíos del tratamiento, cuando ya el deterioro y el impacto que ha habido a nivel orgánico por el consumo crónico y prolongado de alcohol en la persona ha sido muy, muy severo. Entonces, nos encontramos en un gran problema con el alcohol porque, por un lado, está el hecho de que al ser una droga legal, tú la puedes conseguir cualquier momento, inclusive ahora que tenemos todas las restricciones que tenemos y nosotros vamos al Supermaxi, fácilmente podemos comprar alcohol, lo que no va a pasar con otras drogas. Y es por eso que en esta cuarentena las personas que son muchas veces consumidoras de otras drogas habitualmente, actualmente están cambiando las otras drogas por el alcohol, por esta facilidad, porque tienes que salir el día que te corresponde salir con tu carro, coges, traes unas cervezas, traes unos cuantos tragos y no hay ningún tipo de restricción en este sentido. Y la diferencia es que el consumo ya deja de ser social, empieza a ser en casa y claro, para la gente, como habíamos hablado la vez anterior, se hace como más evidente que hay un problema, ¿ya? Y tal vez esto nos ayude, como igual habíamos hablado la vez anterior, a empezar a cuestionarnos estos mitos, pero no podemos negar que un mito que sostiene el consumo de alcohol en el tiempo y que hace que tanto el paciente como las familias no lleguen al tratamiento rápidamente, de forma oportuna, es precisamente este mito, ¿no? El hecho de pensar que no es una droga o que es una droga menos tóxica que otras drogas. ¿Ya? Incluso desde cuando se habla. Antes de pasar un poquito, me gustaría a mí conocer qué es lo que el alcohol causa a nivel cerebral, o sea, a nivel fisiológico, o sea, cómo así necesitamos que esto, o esto se ha convertido en algo tan importante, porque estamos hablando de que en todos los contextos el alcohol forma parte de nuestra realidad, es decir, como ya bien lo dijo Juan, pero hablamos incluso de hasta en la iglesia vas a encontrar el vino de consagrar, o sea, entonces, es decir, ¿cómo así? ¿Qué es lo que hace el alcohol en el cerebro o a nivel físico? ¿Qué es lo que causa que nos hace entrar en esa dependencia para que podamos darnos cuenta y hasta ver si es que de pronto hay otras cosas que nos pueden causar las mismas sensaciones que no es el alcohol? Ya. El alcohol, como todas las demás drogas, va a tener un impacto importante en una partecita del cerebro que es el sistema límbico, que es la partecita de nuestro cerebro que se encarga de la regulación emocional. Es por eso, para entender mejor esto, que cuando nos emborrachamos, ¿no es cierto?, nos ponemos o demasiado tristes o demasiado alegres en un momento dado o muy cariñosos, o sea, no estamos regulados, nuestra emocionalidad no está regulada porque precisamente el efecto, ¿sí?, que tiene el alcohol al ser una droga depresora es que te desinhibe, ¿sí? Y algunos sentimientos y emociones que tú tal vez sin alcohol no las expresarías, las expresas de forma aparentemente más fácil, pero también lo haces sin regulación y ese es el problema. Ahora,
puede ser que esta sensación sea agradable. De hecho, para un grupo de individuos esta sensación es agradable porque en juicio, digámoslo así, no tienen esta facilidad. Y claro, la lógica y la salud nos diría que lo mejor para afrontar esta dificultad que puede tener el individuo sería realizar un proceso terapéutico para desarrollar mecanismos adecuados para expresar emociones, para expresar sentimientos, para poder hacerlo con libertad. Pero claro, a veces no tomo, la mayoría de las veces en las personas que hay estos problemas, no tomamos esta opción y entonces nos vamos a la otra opción, que es tomar unas cuantas copas, más copas, menos copas, y sentir todo esto que es producto de esta falta de regulación emocional provocada por este impacto que hace el alcohol en el sistema límbico. Y entonces, pues, esta sensación precisamente de sentirte como libre, de sentirte desinhibido, de sentirte que puedes expresarte más, de que puedes estar más cercano a una persona, y que inclusive en las primeras ocasiones puede hacerte sentir que sexualmente estás como más cerca de la otra persona y que puedes sentir las emociones de manera más intensa, pueden llevarte a buscar un segundo y un consumo repetitivo para poder hacer todo esto, ¿no? O sea, esta es Y también, este es doctora, el mecanismo, ¿sí?, a través del que funciona el alcohol. Y lo que hace que el consumo de alcohol sea como agradable. Yo creo que también ahí es importante saber que, bueno, si uno empieza a expresar todas esas emociones estando en ese estado, quizá no se logre, como usted decía, una de las alternativas de hacer un proceso terapéutico para ir un poco procesando esas emociones que están ahí, que no se las puede expresar si no estás bajo los efectos del licor. A la vez es importante saber que si yo lo hago estando así, no es que me estoy liberando, sino que es una sensación placentera momentánea que al acabar eso, vas a quedar en las mismas condiciones que iniciaste. Es decir, vas a quedarte con todo guardado ahí y esas emociones no van a ser procesadas, sino solamente fueron dichas, pero en realidad no son procesadas. Entonces, eso también es importante que las personas sepan, porque muchas personas dicen que yo expreso mis emociones con licor, como lo que acaba de decir la doctora. Yo lloro, yo digo la verdad. Ahí viene un mito, ¿no? Que los borrachos y los niños dicen la verdad. A la vez, están expresando cosas que quizás sienten, pero no están procesando. Y eso en realidad no les va a servir. Y no estás procesando. Lo que podemos decir entonces es que este proceso en donde se ingiere licor y eso ayuda a desinhibir emociones y las emociones son, de alguna manera, salen a flote durante este proceso. No puede, como dice Juan, no pueden ser procesadas porque obviamente no salieron a nivel consciente, sino que se quedaron de la misma forma inconsciente. Por lo tanto, no hay un proceso, un procesar las emociones. Ahora, el necesitar cada vez más alcohol o el necesitar el alcohol, qué sé yo, una vez por semana, una vez al diario o una vez a los 6 meses o lo que sea, el necesitar el alcohol sería precisamente para sacar estas emociones, para poder que afloren, o hay alguna situación física que hace que la persona se vaya volviendo dependiente del alcohol, o es a esta sensación de libertad a la que la persona se vuelve dependiente. En realidad hay ambos factores, ¿ya? Por un lado, en primera instancia, no todas las personas sí van a desarrollar esta dependencia física y psicológica al alcohol, ni a ninguna droga. En realidad, las drogas son potencialmente adictivas, pero en general no todas las personas que presentan un consumo esporádico de cualquier droga necesariamente luego van a ser consumidores problemáticos y o van a desarrollar una dependencia. En el caso del alcohol, la dependencia tiene dos fases. Por un lado o dos componentes más bien. Por un lado está el componente fisiológico, que es esta necesidad paulatina que va desarrollando la persona que tiene la tendencia a ser dependiente del alcohol, sí, de necesitar cantidades mayores para emborracharse,
Sí, o sea, para intoxicarse, sentir esta sensación placentera, entre comillas, y también evidentemente van a haber estos componentes psicológicos que hacen que tú necesites de esta sustancia para poder afrontar ciertas experiencias vitales, ¿no? O sea, recordemos que el consumo de drogas es eso, es un mecanismo errático, pero al fin un mecanismo de, para enfrentar los problemas, para enfrentar en general la vida, ¿no? Esa es digamos, estos son los componentes que existen en esta dependencia. Pueden ser que hayan más componentes psicológicos, aunque no es lo más común en el caso de las personas alcohólicas, y puede ser, como en la mayoría de alcohólicos, que haya un mayor componente fisiológico. Y ahora, de aquí quiero hablar de un mito, por ejemplo, que hace que en realidad es todo lo contrario. Mucha gente cree que mientras tú eres más tragazo, es decir, que tú eres más tolerante al alcohol cuando inicias a consumir alcohol, pues tienes menos tendencia a desarrollar una dependencia. Y en realidad es al revés, ¿sí? Lo que sabemos es que en medida de que tu cuerpo recibe mayores cantidades de alcohol sin tener este impacto de la intoxicación hasta momentos en los que tengas dificultades y llegue a ser la experiencia tóxica, nociva y hasta desagradable, es más probable que tú en el tiempo vayas desarrollando con mayor facilidad una tendencia a un consumo problemático, caótico. Porque tomar más, tienes la capacidad de recibir más, es decir, si es que yo tengo poca tolerancia al alcohol y yo con 2 cervezas ya estoy más que mi cuerpo ya no se siente bien, pues voy a dejar de beber, pero si es que yo continúo, si es que para mí no es un problema 2, sino que puedo tener 10, entonces y cada vez incluso me imagino que el cuerpo físicamente irá desarrollando defensas que van permitiendo que vayas recibiendo más, hasta que llegue a un punto, hasta que llegue a un tope. Me imagino que de esa forma reacciona el cuerpo. El problema realmente es que en medida que va desarrollándose la adicción, ya no existe este tope. ¿Ya? Es más fácil que una persona que empieza a consumir alcohol y que no tiene esta tendencia adictiva, sí, con 2 cervezas o con 3 tragos se sienta mal y se vaya a su casa, que una persona que desde el inicio es capaz de tolerar grandes cantidades de alcohol sin sentir una intoxicación, que es la borrachera, sí, y que en el tiempo, entonces, esta persona es muy probable que desarrolle una adicción. Y entendamos algo, en medida que el consumo de alcohol es mayor, como esta es una sustancia que genera cambios tóxicos y que es tóxica para el organismo, entonces el organismo necesita adaptarse, ¿ya? El organismo necesita adaptarse a estos cambios, ¿ya? Y entonces es por eso que para que la persona aparentemente no sufra tanto psicológicamente, es que se va generando como esta dependencia, ¿no? Que hace que la persona gradualmente ya tenga que consumir más seguido, en mayores cantidades, ¿sí? Y que pues evidentemente su consumo pues le vaya generando impactos mayores en su organismo, porque evidente, más consumo, más intenso es el consumo y es más frecuente el consumo, y tú puedes ver que los problemas de salud que va a tener la persona consecuentes a ello van a ser mayores también. Los alcohólicos crónicos generalmente tienen cirrosis, desarrollan problemas renales, desarrollan algunas demencias como la demencia Wernicke-Korsakoff, desarrollan algunos déficits de nutrición y algunos otros déficits específicos vitamínicos y cuestiones de este tipo, por poner algunas de las patologías que se asocian muchísimo con el consumo crónico de alcohol. Ahora, muchas personas llegan al tratamiento ya cuando están en estas fases en las que ya hay un deterioro orgánico muy importante, ¿ya? Si lo hacen previamente, evidentemente va a haber mayor posibilidad de que haya una mejoría y haya un mejor pronóstico en el tratamiento de la persona, ¿no? Lastimosamente, ese sí es un problema con el alcohol. Tú puedes ver en los procesos de tratamiento, las personas que consumen base llegan a los tratamientos, sea por la vía que sea,
con poco tiempo de consumo, porque la gente se alarma, sí, o sea, la gente que convive con ellos, familiares, se alarman y dicen, yo creo que está consumiendo drogas, hay que hacerle tratar de cualquier manera, aunque la persona no esté tan de acuerdo. Pero en el alcohol es como que tú mismo dices, o la gente mismo dice, bueno, es que un poco le gusta el trago, es que es fiestero, es que, bueno, es que los amigos son inquietosos, sí, y a veces las personas se Exacto, sí. accidentan. Ajá, eso quería preguntarte. ¿Existen tipos de consumidores de alcohol? Porque entiendo que en lo que son otras drogas también existen tipos. En lo que es, yo siempre he escuchado, o la típica es, bueno, yo soy consumidor social, ¿no? O sea, yo tomo solamente cuando salgo, yo tomo solamente en una fiesta, entonces yo soy un consumidor social de alcohol. Eso, ¿existen tipos también de consumo, frecuencias y todo esto, Cata? Que sí, igualito que en las otras drogas. Hay consumidores experimentales, sí, que son las personas que tienen como las primeras experiencias con drogas. Podemos decir que muchos de nuestros adolescentes y adultos jóvenes estarían en este grupo, ¿ya? Como dije antes, son las personas que prueban drogas y que no necesariamente van a presentar ni siquiera un consumo problemático, tampoco una adicción, ¿ya? De este porcentaje, de este gran porcentaje que en realidad va a tener como una aproximación en algún momento de su vida con el alcohol, igual que con otras drogas, va a haber un porcentaje que consuma de forma esporádica drogas, cuando hay una fiesta, e igualito con el alcohol, cuando hay una fiesta, alguna reunión, básicamente aquí se consume en esos contextos, y a este consumo se lo llama consumo recreativo. En estos dos primeros consumos de drogas, la persona no está involucrada ni emocionalmente con las drogas, ni tampoco a nivel orgánico con las drogas. Cuando empieza el problema es cuando ya el consumo es habitual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Generalmente el consumo ya se hace semanal, ya se hace quincenal, ¿sí? Entonces las personas ya programan cuándo van a consumir, con quiénes van a consumir, cómo van a hacer los consumos. Ya se empieza a ver que hay gastos relacionados con drogas que pueden afectar otras áreas importantes de la vida. Pueden empezar a tener los primeros problemas por drogas, que pueden ser faltas al trabajo, aunque no muy seguidas, tal vez algún accidente, ¿ya? Posterior a eso viene el consumo problemático, que es previo a la adicción, y aquí tú ya ves un deterioro real y un involucramiento real de la persona, y un deterioro muy importante en básicamente todas las esferas de la vida. En este sentido, ya las personas han disminuido su eficiencia y eficacia en la parte académica, ya empiezan a tener bastantes conflictos con la familia, ya la programación para consumir drogas, para tener el dinero para las drogas, para el alcohol en este caso, para tener el tiempo para consumir alcohol, para conseguir las personas, si es que fuese con personas y todavía es en el contexto de lo social. Entonces la persona ya tiene un involucramiento muy importante a nivel emocional con el alcohol, es decir, ya le ha cogido mucho cariño y ya se convierte un poco en su amiga bastante inseparable, el alcohol, ¿no? Posterior a eso ya tenemos un consumo crónico que puede poner en peligro la vida, que es el consumo, que es la adicción precisamente, que es este consumo en el que ya a la persona se le va de las manos, se le va se le va de control. El consumo se hace sin que la persona quiera. En este caso ya el deterioro de la persona es evidente. Aquí muchas veces aparecen enfermedades. Aquí ha habido todas las que dije antes, o al menos algunas de las que dije antes. La negación, que es esta incapacidad para poder aceptar que la vida se está destruyendo por el alcohol, se hace cada vez mayor. El sufrimiento es evidente. Aquí aparecen con muchísima fuerza algunos problemas como la violencia intrafamiliar, y algunos otros comportamientos que pueden ser autodestructivos, pero también destructivos para las personas que conviven con el adicto. Precisamente eso a eso quería llegar, Cata, porque, a ver,
yo creo que estas dos últimas fases que tú dices, el consumo problemático y el consumo crónico, yo creo que son bastante visibles, si no a los ojos de la persona que está consumiendo, sí a los ojos del entorno familiar, y eso ya se vuelve una situación familiar en donde incluso muchas veces ya salen del hogar o salen de la casa o son exiliados o excluidos de la casa porque ya están haciendo un daño al sistema. Sin embargo, en estos tres primeros tipos de consumo del que tú hablas, que es el experimental, que es me dijiste que era no, el entretenimiento, me parece. El recreativo, ajá. El recreativo, ya. Luego viene la vida. Exacto. Y luego el habitual. Entonces, yo creo que aquí estamos de alguna manera, no sé si al menos el 50 o el 80% de las personas estamos en este lugar. Entonces, y como que podemos minimizar de alguna manera el impacto y decimos, pues no pasa nada, no pasa nada conmigo, yo solamente lo hago cada fin de semana, es porque me gusta estar con mis amigos y me gusta el sabor de la cerveza o del whisky o de lo que sea que tomen. Entonces empiezan a justificar de esa manera el consumo. Sin embargo, por ejemplo, yo he visto casos, de hecho, en el mismo proceso terapéutico en donde yo he trabajado, en donde hay personas que posiblemente dicen en ese momento, bueno, estoy bien, pero cuando toman, o sea, ellos dicen, mi marido es súper lindo, súper bueno, pero cuando toma se pierde. ¿Y cuántas veces toma? Pues toma una vez a la semana. Y se pierde, me refiero a que puede entrar en violencia, puede hacer una situación de lo que justamente me comentaban la semana anterior. Me decía, es que él cuando toma, coge las llaves del carro, se quiere ir en el carro, etcétera. Entonces expone su vida, tienen que venir toda la familia a detenerle, a que no se vaya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, pero de ahí no. ¿Y cuántas veces toma? Bueno, toma una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, pero cuando toma tiene siempre este tipo de eventos agresivos. Esto es ¿dentro de qué tipo de consumidor están? Esas personas que cuando toman tienen que llegar a un punto de perder el sentido, es decir, de llegar a emborracharse, tienen que llegar a eso, y las otras que cuando toman pierden totalmente el sentido, se vuelven agresivos y atentan contra su propia vida, contra su propia integridad y obviamente con el bienestar de la familia. ¿En qué lugar están este tipo de bebedores? Verás, y ya cuando hay problemas, de hecho es un consumo problemático. Digamos que el consumo problemático tiene distintos grados, ¿ya? Pero ya cuando hay cualquier tipo de problemas, cualquier tipo de impacto negativo en cualquier esfera de la vida, entonces estamos hablando ya de un consumo problemático, ¿ya? Ahora, para poder definir qué tipo de consumo problemático es y por ende cuál es el mejor tratamiento para esa persona, ya evidentemente hay que hacer una evaluación personalizada, ¿ya? Pero evidentemente una persona que ya está teniendo problemas, de hecho, necesita ayuda especializada. Ya no puede ser ayudado por la familia. Es más, la familia ya está en riesgo con esa persona y eso debería entender la familia, porque es muy difícil que el sujeto que está viviendo esta situación entienda esto, porque la enfermedad tiene una característica muy importante que es la negación. Para que la gente me entienda, es esta incapacidad que tiene el sujeto de ver su propia destrucción y de ver su propia relación destructiva con la droga, en este caso con el alcohol. Entonces, claro, va a ser muy difícil que tú le puedas hacer entrar en razón a la persona, porque además recordemos que como hay este cambio en la emocionalidad de la persona y también este cambio a nivel cognitivo como consecuencia de la cronicidad del consumo, entonces va a ser muy difícil que la persona pueda entrar en razón porque además está enamorada de las drogas, en este caso del alcohol, y entonces va a ser difícil que la persona diga yo necesito tratamiento, ¿ya? Entonces tiene que ser... Sobre todo, Cata, porque tal vez la distancia que existe de consumo no es tan repetitiva. Entonces, si es que yo digo, bueno, yo bebo una vez cada 3 meses, pero claro, cada 3 meses armo el show en la casa,
estamos hablando de que es un consumo problemático independientemente de la frecuencia, porque todos pensamos que depende de la frecuencia es que es un problema o no. No sé, Juan, tú tenías algo que Claro, decir. por ahí también se crea una fantasía, que es la fantasía de control. La fantasía de control viene viene como a socapar la negación, porque la persona que dice, bueno, yo tomo cada 3 meses, yo no tengo problemas, pero tengo ahí cualquier problemita, porque también viene la minimización, ¿no? Con la negación viene la minimización, y es decir, como tomo 3 meses, al tercer mes que tomo hay un pequeño problema con mi familia, pero de ahí vuelvo otra vez 3 meses y no tomo un trago o me tomo una cerveza y me voy a la casa. Entonces, se crean estos dos factores que también influyen mucho al tema de crear dependencias, ¿no? Que es la minimización, el no ver el problema como tal, porque en sí el tema del licor también empieza, como decía, hablaba la doctora de las esferas vitales, empiezan a haber problemas familiares, que son uno de los que más se puede ver en la actualidad, y también el tema, los problemas sociales, que es de la esfera social. Empiezas a pelearte con amigos, empiezas a pelearte con tu pareja, cuando son novios, obviamente, y lo minimizas diciendo que no pasa nada porque es cada 3 meses. Entonces también eso es uno de los factores que influyen, bueno, dos de los factores que influyen mucho para que la negación se quede ahí a nivel Para cognitivo. no pedir ayuda, ¿no? Exacto. Es muy probable que si tienes esta dinámica de consumo, estos espacios de consumo en el tiempo se vayan haciendo más cortos, ¿sí? No sabemos en qué tiempo, así como esta dinámica de consumir cada vez más puede durar años, también puede durar meses, ¿sí? Todo va a depender también del sujeto, pero lo que sí es importante que sepan las personas es que cuando ya hay problemas, sea cual sea la distancia que hay entre un consumo y otro, sí, ya es un consumo problemático y tiene que ser, tiene que ser atendido, tiene que ser diagnosticado y tiene que ser intervenido por un especialista, ¿ya? Porque ya hay problemas, ¿sí? Eso es súper importante entender, porque sí, uno de los mitos precisamente es ese, ¿no? De que si no es diario el consumo, entonces no hay problema. Y realmente no es un indicador de consumo problemático ni tampoco de dependencia como tal, el hecho de la frecuencia. Sí, en cambio, ¿qué capacidad de control tienes? Puede ser, ¿a qué me refiero con esto? Puede ser que tú consumas una copita de vino todos los días, ¿ya? Y ese sea todo tu consumo. Entonces no hay realmente ningún problema, a excepción de que médicamente te digan otra cosa. Entonces, realmente no hay un consumo problemático. ¿Qué sucede, en cambio, con una persona que consume cada mes, pero cuando empieza con la primera copa, no para hasta que está inconsciente de borracho? Entonces, estamos hablando de que sí es un consumo problemático, porque ha perdido la capacidad de control cuando consume. Y ese sí es un criterio diagnóstico, es decir, ese es un criterio de la OMS para definir el consumo problemático de sustancias. Es decir, ya es un problema perder el control. ¿Cuál es otra pauta diagnóstica? El que la persona va generando dependencia, sí, que básicamente se va a manifestar por la abstinencia, que es esta incomodidad y todos estos síntomas a nivel psíquico, a nivel cognitivo y a nivel fisiológico, ya cuando dejas de consumir o cuando disminuyes drásticamente la cantidad de droga que estabas usando. ¿Ya? Entonces, si es que hay esto, si es que hay un síndrome de abstinencia, si es que hay pérdida de control, si a esto hay la necesidad de consumir alcohol, sí, la necesidad fuerte, intensa de consumir alcohol, entonces estamos hablando de que hay problemas, aunque esto no sea todos los días. Recordemos que el consumo de alcohol y la dinámica del consumo de alcohol va a estar muy marcada por la cultura. En los países anglosajones, el consumo de alcohol suele ser diario, ¿no? Y la pérdida de control se manifiesta de otra manera, ¿ya?
en el Ecuador entre los latinos, como nosotros usamos muchísimo el alcohol en espacios festivos, entonces se manifiesta esto en espacios de reunión, de socialización, de reunión con amigos, ¿ya? Y lo que acaba pasando es que muchas veces esto es más esporádico, pero la persona igual va a perder el control. Entonces, no tenemos que guiarnos tanto por si es que la persona consume o no consume todos los días, sino más bien, ¿qué pasa cuando esta persona empieza a consumir alcohol? Si empieza a consumir alcohol y no puede parar y termina totalmente borracho, inconsciente y toma más de lo que quiso tomar, entonces estamos hablando de que hay un problema en el consumo. Y esto es Ahora, importante para poder pedir ayuda. ahora es importante también, un poco siguiendo la línea de las esferas, doctora, hay un mito en el cual se habla, por ejemplo, en la universidad. Eh, en las universidades normalmente eso es quizás todos los días, en algunas, bueno, en realidad hay de todo en todas, pero uno de los factores que influye mucho al desempeño académico deficiente es el consumo de licor. Y esa también es una esfera vital. Es decir, la esfera vital académica quizá es una de las más, bueno, importantes, todas son importantes, pero en esa etapa vital, esa es una de las más importantes, porque obviamente estás tratando de obtener tu título y ese es uno de los objetivos vitales de algunas personas, de la mayoría. Entonces, el consumo de alcohol viene a un poco a que no llegues a ese objetivo rápido. Y es por eso que hay terceras matrículas, es por eso que hay cambios de universidades constantes, hay y todo este tipo de cosas. Sin contar lo que también produce como agresiones entre compañeros, de lo que ya hablaba, incluso agresiones sexuales o varios tipos de agresiones. Entonces, creo que también el ver que el consumo de licor en el tema de universidades, también puede llegar a ser problemático y que es importante también visualizar esta esfera vital, porque aquí es normal, bueno, se ha normalizado en realidad que, no sé, que una persona se cambie de carrera constantemente, pero no, esa razón no le dan a su consumo de licor, sino les dan a otras razones, que quizá ese es también un punto de negación, pero también es importante el evaluar si estoy en esta dinámica, cuál es evaluar si este factor del consumo de licor está afectando también a mi vida académica, porque quizá otras personas no, pero Sí, y quizá. yo creo que eso, sí, Cata, antes de pasar, yo creo que esto va sobre todo para los padres, ¿no? Es decir, si es que los padres ven que de pronto, porque como dice el Juan, se llega a normalizar. Entonces, si es que los padres ven que ya los hijos están entrando en este consumo, que tal vez ya no están tan preocupados de lo importante que es de pronto la universidad o de pronto su trabajo o de pronto lo que para ellos en su ciclo vital es importante manejarlo. Entonces, si es que algo no está funcionando, es también revisar y decir, bueno, ¿qué tanto está tomando mi hijo o mi hija? ¿Qué tanto está metido en la farra, en la fiesta y todo eso? Que sí, que todos hemos pasado por esa etapa y que es importante darse cuenta y a veces también lo podemos ver desde ahí, como yo lo hice, entonces pienso que también va a ser normal que mi hijo o mi hija lo haga. Entonces es darse cuenta qué tanto le está afectando en su vida, en sus objetivos, en lo que se planteó hacer, y si es que hay algo que no se está cumpliendo, entonces revisar. Yo creo que es un indicador para que los papitos también vayan mirando y dándose cuenta de cuándo podría estar habiendo un consumo problemático en los hijos. Porque hay una más, solo quería cortar, antes de que se me vaya la idea, doctora, porque ahí también nace en el tema de los chicos de las universidades, también nace el tema em, de que cuando manejan con licor, manejan mejor. Ese también es otro mito que nace también, no solo ahí, ¿no? Pero también se escucha muchísimo en este ambiente universitario. Entonces, eso nada más quería
un poco Bueno, para seguir con este hilo. decir que los ambientes universitarios están plagados, ¿sí? Del consumo de alcohol y drogas. No una No universidad solo de licor. en particular, ni una institución en particular. En general, el contexto universitario es un contexto que tiene muchísimas complicaciones relacionadas con el consumo de drogas y evidentemente con el consumo de alcohol, sobre todo. Recordemos el el evento lamentable que sucedió en la central en el mes de diciembre pasado, cuando una chica murió en el contexto de fiestas en las que hubo evidentemente muchas sustancias y en las que, claro, hubieron también otros factores, no hubo organización, pero la gente estaba fuera de sí de alguna manera y es por eso que le atropellaron, básicamente entre muchos otros compañeros universitarios, a esta chica que acabó muriendo. Entonces, este tipo de situaciones, por supuesto, suceden como consecuencia del consumo problemático de muchos chicos, ¿ya? Ahora, como el consumo es tan habitual en los contextos universitarios, es muy difícil, se normaliza muchísimo el consumo, ¿sí? La gente lo acaba viendo como una rutina del viernes, tan así es que los chicos en las últimas horas te piden que por favor les dejes ir temprano porque están cansados y cosas así. Entonces, claro, es un contexto Y muy los difícil. viernes más. O te mienten, ¿no? Los chicos que ya están en esta fase problemática, te mienten y te dicen, es que somos de provincia, ya tenemos que irnos y cosas así, que tenemos que viajar. Y tú vas y les encuentras en la Mariscal tomando, o sea, eso sucede ya con muchísima frecuencia. De hecho, yo he encontrado alumnos así, yo subiendo qué sé yo, a ver un bus o lo que sea, o el parqueadero, y ellos ya en algún lugar, en algún karaoke ubicados tomando. Entonces, esto sucede muchísimo, ya, y claro, ellos como están en este momento de algarabía, es muy difícil que ellos puedan decir, necesito ayuda, porque además tienen un montón de otros compañeros que están como en su misma en su misma onda, ¿no? En su mismo swing, digámoslo así. Pero en cambio los padres sí, si ven que ya hay comportamientos extraños, si ya los chicos empiezan a faltar a la casa, si ya vemos que esto es medio frecuente, si por ahí hubo algún accidente de tránsito, por ejemplo, si es que vemos que los chicos ya hablan mucho de alcohol, ya si es que vemos que les interesa más, como dijo Tati, si vemos que a los chicos les interesa más ir a la universidad para encontrarse con otra gente a tomar que para estudiar y cosas así, o si vemos que deja de ir a clases porque estaba chuchaqui, y cuestiones de este tipo. Entonces ya tenemos nosotros que prender nuestras alarmas y buscar ayuda, porque ya digo, o sea, va a ser, con sermones no vamos a lograr nada. ¿Ya? Los papás a veces creen que con sermones se va a lograr que los chicos como que entren en razón. Y entendamos que cuando una persona se enamora de una droga, sea esta la droga que sea, el alcohol, la marihuana, la cocaína, es como cuando nosotros estamos locamente enamorados por una persona. Aunque nos digan que es mala persona, nosotros estamos locamente enamorados, pues vamos a seguir saliendo con esa persona hasta que nos pase algo sumamente grave. Y puede ser que hasta ni una cosa muy grave haga que nosotros nos separemos. Entonces, la relación que crean los sujetos que tienen esta tendencia con el alcohol suele ser sí, muy compleja, sí, de muchísima dependencia y es difícil que una persona en esas circunstancias pueda por ella sola tomar conciencia. Entonces, quien le tiene que ayudar en este caso sí es la familia y evidentemente hay mecanismos, hay herramientas que permiten precisamente que la familia se convierta en el canal que le ayude a la persona afectada por esta condición a tomar tratamiento. Ajá, yo lo que decía es, bueno, lo que tenemos que hacer es no esperar a que llegue a ser un consumo ni problemático, ni un consumo, digamos, crónico, porque ahí va a ser más difícil y va a involucrar y va a haber dolor, porque ya en ese tipo de consumos ya empieza a afectarse muchas de las esferas vitales del ser humano. Yo pienso que en la parte primaria, es decir, en la parte experimental, en la parte de tener un acompañamiento de preventivo, de decir, bueno, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el objetivo? Porque siempre va a haber un objetivo. Muchas veces va a ser únicamente entrar en la dinámica de que todos lo hacen.
Y de alguna manera pasa que inclusive los padres van a decir, bueno, ¿para qué les llevo al psicólogo? Mi hijo está tomando, pero se toma una cerveza, qué sé yo, se toma con los amigos, llega un poquito borracho, al otro día no pasa nada, y todo eso. Entonces, es decir, yo también hacía eso de joven, o sea, no porque yo lo hice, ya significa que en mi hijo o en mi hija va a ser igual. Yo creo que sí es importante desde el modelo sistémico, y bueno, también desde el psicológico, tú sabes que es la ausencia de algo, es un vacío, o sea, tratamos de llenar un vacío con el alcohol. Desde el modelo sistémico, el alcohol tiene un lugar dentro del sistema y por eso la idea no es excluirlo y decir, esto no, esto es malo, sino la idea es decir, bueno, ¿qué me está trayendo esto? ¿Qué información me está dando mi sistema? ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo así? Porque si te das cuenta, cuando ya existen estos problemas, estos consumos problemáticos y crónicos, la familia tiene que unirse para salvarle a la persona que está atravesando esta situación difícil. Entonces, no es el problema de una sola persona, es algo que involucra a todo el sistema y está trayendo a algo, ya está teniendo un rol, una función dentro del sistema el alcohol. Entonces, habría que ver para qué, para qué tomo, para qué es lo que esto me trae, para qué me está ayudando, para qué lo estoy haciendo, ya, y para qué, y hasta dónde yo me puedo empezar a sanar, ya. Entonces yo creo que la idea de hacer este espacio de psicoeducación con respecto al alcohol y otras drogas es que la gente primero entienda qué es, cómo funciona y todo eso, y segundo que vea la opción de que no lleguemos a situaciones críticas, sino que cuando yo ya veo que si es que yo tomo cada semana y cada semana quiero estar ida con esto o necesito para sentirme contenta y feliz, pues posiblemente algo me está faltando y yo necesito hacer un trabajo personal y luego el alcohol solito va a encontrar su lugar, el alcohol solito va a empezar a ir, pero necesitamos encargarnos de nosotros. Esa es la invitación, ese es el objetivo de hacer estos espacios de información para que las personas empiecen a ver que no, que el consumo de alcohol No es. puede ser muy generalizado, pero que no es algo que es una droga y que no es algo que realmente nos haga bien ni fisiológicamente y que si yo necesito esto es porque algo me está faltando o algo no está trabajado en mí. ¿Ya? Entonces, ese es un poquito, no sé, como para irnos despidiendo, cerrando mi Cata, ¿qué mensaje Bueno, quisieras? es importante, bueno, podríamos hablar como de cuál es la función de la familia en el tema del consumo de drogas, igual, o sea, también es un tema así como muy extenso, súper lindo igual, pero bueno, en general hay distintos espacios de tratamiento, ¿no? Cuando una persona ya está involucrada, muy involucrada con la droga, pues una es la manera de intervenir, es una intervención bastante más difícil, bastante más compleja, en el que necesariamente la familia tiene que tener un rol protagónico, en el que la familia tiene que ayudar mucho en el proceso mismo, tiene que involucrarse y generalmente los cambios tienen que irse dando de forma paralela. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de este otro momento, que es el momento preventivo, ya, de hecho yo creo que este es el momento ideal. ¿Ya? Lo que pasa es que en nuestro medio, bueno, dadas las circunstancias, dado peor con esta situación de poco presupuesto, aquí en el Ecuador sí se estaba empezando a hacer algo de prevención hasta el año pasado, pero este año pues mermaron muchísimo. Yo creo que no hay ni presupuesto para salud mental desde el Ministerio de Salud y más con este problema del COVID. Entonces, claro, idealmente cuando se debe abordar el tema de las drogas es precisamente cuando las personas tienen estas aproximaciones recreativas, que cada vez son más frecuentes, ¿sí? Y además de hacer estas intervenciones recreativas, y con eso ya termino, la idea es que también las familias poco a poco vayamos teniendo mejores hábitos, porque recordemos que gran parte de lo que va a hacer el alcohol para nosotros es aprendido, ¿ya?
Entonces, ¿cuáles aprendizajes son los más significativos para todas las personas, aquellos que tenemos en nuestro hogar? Entonces, si tenemos un hogar en el que el alcohol no tiene un lugar, ¿ya? Va a ser muy difícil que yo le dé un lugar muy importante al alcohol en mi vida. Pero si en mi casa mis padres le han dado un lugar protagónico al alcohol, es muy probable que yo también le dé un lugar muy protagónico y que esto pues evidentemente me traiga problemas por todo lo que hablamos antes. Entonces sí es muy importante que haya prevención y que también haya como cada vez un trabajo de mayor responsabilidad de parte de las familias, no ya cuando aparece el problema y se desata un problema grande, sino en momentos previos desde que uno se junta con la pareja o es madre sola o como sea y decide pues criar hijos, ¿no? Desde ahí uno tiene que definitivamente tener buenos hábitos de manejo del tiempo libre, buenos hábitos dentro de casa, hábitos responsables de crianza, todas estas cosas evidentemente van a influir muchísimo en cuál sea luego el resultado del adulto que se sienta lleno o se sienta vacío y necesite todos estos mecanismos tóxicos, autodestructivos para sentir, aunque sea de forma pasajera, esta sensación de estar lleno. Entonces, claro, podríamos hablar muchísimo de esto en este sentido, pero claro, evidentemente el alcohol, si bien es cierto, puede ser una bebida que consumida con moderación, entre comillas, no produce problemas, tampoco sabemos quién de las personas que empieza consumiendo alcohol de forma recreativa va necesariamente a desarrollar una adicción, pero lo que sí sabemos es lo que dijimos al final, o sea, también lo que aprendes en tu familia, pues va a marcar muchísimo cuál sea tu comportamiento en la adolescencia y la adultez. Claro, un poco para terminar, doctora, y saber que el alcohol también puede ser una droga puente, que puede llevar a las otras distintas drogas sólidas en este caso. Entonces, bueno, agradecerles, chicas, por acompañarnos el día de hoy, agradecerles a las personas que nos acompañaron y recordarles que este espacio está creado para informar, también para que puedan tener algún tipo de conocimiento acerca de varios temas que son de interés. Entonces, les esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde y también a las 7 de la noche, que vamos un poco a seguir desglosando este tema. Entonces, quiero agradecerle a Tati, que es nuestra directora ejecutiva, también es terapeuta de pareja y consteladora familiar, a la doctora Catalina, que es psicóloga clínica, con maestría en género y especialista en drogodependencias. Y yo soy Juan Encalada y soy coach sistémico. Les agradecemos el día de hoy por habernos acompañado. Hasta mañana, Gracias, hasta chicas. mañana. Ya